Hola, muy buenas noches. Una vez más contigo, la doctora Eloísa Chavarría. Y estamos ya en la segunda parte de lo que comencé en la sesión pasada, en mi en vivo pasado. Se trata de la historia de la mujer que vivió 600 años en juventud. Y la vez pasada te contaba que se trata de nada más y nada menos que Ana, la abuela de Jesús. Resumiendo brevemente de lo que hablamos la vez pasada, es de cómo Ana, la abuela de Jesús, se convierte en una sacerdotisa esenia. Pero mucho antes, ella llega a este mundo siendo un espíritu muy avanzado. Y lo hace a través de tomar el cuerpo de una de las manifestaciones de su alma llamada Hannah. En el capítulo pasado te expliqué cómo sucedió esto. Ahora vamos a ver qué pasó después de que Ana, el espíritu superior de Hannah, toma el cuerpo de Hannah y está ya viviendo en esta dimensión, cuando ella venía de una dimensión muy superior. Pero tenía que ser así porque ella venía a una misión muy especial, dado que era o iba a ser la abuela de Jesús, el Cristo. Y ella venía a contribuir a que Jesús también cumpliera su misión de vida. Tan lo ayudó que fue quien lo enseñó a resucitar a Jesús. Entonces, imagínate el nivel de crecimiento de esta mujer. Sin embargo, al comienzo de este libro, ella nos dice una palabra, una frase clave que ha pasado a la historia por medio de Jesús, pero ella también nos lo dice en este libro. Estas cosas que yo hago y más ustedes pueden hacer. Entonces, es un relato súper interesante, tomando en cuenta que ella vivió 600 años en juventud. Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura de este maravilloso libro, La vida de Ana, la abuela de Jesús. Nos dice, y entonces fui capaz de curar las heridas que le desgarraban el corazón y el alma. Está hablando de todavía el cuerpo de Hannah, siendo ella ya habitante de ese cuerpo y ayudándola con toda su poder mental y esa alma tan avanzada. Ahora te voy a contar brevemente la historia, aunque no voy a recrearme en los detalles. Varias semanas antes de la fecha de su boda de Hannah y su novio de la infancia, Tomás, se unieron en el calor de su pasión juvenil, y Hannah concibió en su vientre. Mantuvieron en secreto su cita, o sea, no está hablando de Hannah, todavía el cuerpo original, digamos. Cuando todo esto pasó que nos está contando ahorita, todavía Ana no entraba en el cuerpo de Hannah. Mantuvieron en secreto su cita, sin embargo, antes de que la ceremonia de matrimonio pudiera tener lugar, Tomás fue capturado y llevado lejos. Los soldados de Babilonia asaltaron las aldeas, tomando a las mujeres y a los niños como rehenes. Muchos hombres perdieron la vida, tratando de proteger sus hogares y su familia. Aquellos que se resistieron fueron brutalmente asesinados, el resto fue llevado en cautiverio. La sangre y la carnicería que se derramaron sobre la tierra fueron brutales y devastadoras. O sea, que Ana elige venir en un tiempo en donde la tierra era un caos, llena de guerras. Exactamente en el lugar en el que ella llega, están sucediendo todas estas cosas.
Hannah estaba al cuidado de sus 2 hermanos menores, mientras sus padres estaban ausentes recolectando alimentos y agua. Los soldados le encontraron a ella y a sus hermanos acurrucados debajo de la cama de sus padres. Arrancaron a los 2 niños de sus brazos y los mataron sin piedad, mientras obligaban a Hannah a mirar. Algo en su mente cedió. Hannah nunca más sería la misma. Entonces, después de tomar placer a costa de su cuerpo y alma, la dejaron a un lado, mayugada, inconsciente y desfallecida. O sea, fue terrible ese final para Hannah. Permaneció tirada en el suelo de la calle fangosa mientras incendiaban el hogar de su infancia, pensando que estaba muerta de un golpe en la cabeza, y se alejaron. En ese momento, Hannah fue elevada a los reinos celestiales, donde se encontró a su alma superior, o sea, Ana, que le dijo que ahora su cuerpo podía servir como vehículo a través del cual se producían milagros que sacarían a Israel de su noche oscura. Así que ella y yo somos aspectos de la misma alma superior. Entramos en comunión y ella estuvo de acuerdo en permitir que el aspecto dimensional superior de su alma, que soy yo, nos dice Ana, entrara en su forma física en una fecha posterior. Así fue como en aquellos días del segundo asedio babilónico de Jerusalén, yo heredé la suerte de Hannah, quien quedó huérfana, viuda, despojada de todas las posesiones mundanas y abandonada por los babilonios, que la dieron por muerta. Volviendo a la conciencia, Hannah de repente se encontró en la posición de un paria, lo más pobre de entre los pobres, a pesar de que había nacido en el linaje real y la casa de David. O sea, Ana toma el gran reto de tomar el cuerpo de Hannah en estas condiciones. Su mente estaba asediada por demonios. La mayoría de los que la habían protegido habían sido expulsados y los familiares de clase superior que se quedaron en Etam la despreciaron por haber sido ultrajada, justificando su indiferencia en la ley de Moisés. Por lo tanto, vagando en el desierto de la noche oscura de su alma, Hannah llevó en su seno al hijo secreto de Tomás, hasta que llegara la hora señalada cuando el propósito de su ser se cumpliría. Durante los restantes meses de su embarazo, continuamos nuestra comunión y fusión en las dimensiones superiores. A medida que el bebé crecía en el vientre de Hannah, la joven madre recibió el profundo afecto de su alma superior, o sea, de Ana, y un creciente autoconocimiento. Cuando comenzó su parto, yo, Ana, encarné plenamente en el cuerpo de Hannah. Hasta ese entonces ya Ana, esta alma superior, ya desciende al cuerpo de Hannah. Cuando comenzó su parto, yo, Ana, encarné plenamente en el cuerpo de Hannah a través de la corona. Entré en el cuerpo al mismo tiempo que la niña nacía. Nombré a mi pequeña Auriana. Ella era un dorado regalo de luz de la Gran Madre. Su pequeño rostro resplandecía con el brillo del sol y sus grandes ojos marrones celebraban el parpadeo de los mares reflejados de estrellas. Su personalidad era casi siempre serena y tranquila. La presencia de Auriana fue una bendición durante todos los días que vivió cerca de mí. Durante los 13 años después de su nacimiento, me desplacé de un lugar a otro en las aldeas de Tam y Belén, ofreciéndome a los hogares para ser contratada como interina. Había muchas familias que requerían de alguien como yo, que supiera algo de partería, hierbas medicinales, el cuidado de niños pequeños y cómo crear un santuario de paz en un hogar ordenado. O sea, ya estaba en todo su esplendor esta alma superior que era Ana. Ya era partera, ya era curandera con hierbas,
cuidaba perfectamente de niños pequeños. Durante esos 13 años que Auriana y yo vivimos en las cercanías de Belén, me reuní con varios maestros sabios que fueron capaces de reconocer mi energía inusualmente elevada. Algunos me conocían mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Al comienzo de mi reingreso en el plano terrenal, se requiere un periodo de tiempo para hacer los ajustes necesarios, las modificaciones de mente y cuerpo, y las transmutaciones de los patrones kármicos dentro de la memoria celular antes de que la conciencia superior pueda estar totalmente presente en el estado consciente. O sea, fue todo un proceso para que la alma de Ana ya habitara totalmente el cuerpo de Hannah. Esto también es válido para toda alma que viene a través del canal de parto y para los pocos que entran como yo lo hice. Esto no es diferente, excepto que el cuerpo ya está totalmente desarrollado y hay menos velos. O sea, a todos nos pasa. Aunque hayamos llegado a esta dimensión por el canal de parto, o sea, poco a poco, los bebés poco a poco van tomando conciencia de su entorno, van aprendiendo cosas. O sea, seguro que tú lo has visto y tú lo viviste. O sea, poco a poco esa alma va tomando ya posesión total del nuevo cuerpo. Quiero que sepas que mis maestros pertenecían a una orden antigua. O sea, ya siendo Ana, ella se empieza a reencontrar con sus maestros. Pero ella no se acordaba, porque todos nacemos sin memoria de nuestras vidas pasadas. Entonces nos dice, quiero que sepas que mis maestros pertenecían a una orden antigua que vivía en ermitas aisladas y secretas en las colinas y entre la muchedumbre del pueblo y ciudades. Estos místicos ocultos se reconocían unos a otros, a pesar de que generalmente parecían muy normales para los no iniciados. Levantar los velos del olvido que había heredado para que pudiera recordar más a fondo por qué había venido de nuevo, me tomó varios años de esfuerzo y la comprensión paciente de mis mentores. O sea, ella no sabía todavía, no tenía todavía la conciencia de por qué había tomado ese cuerpo. Imagínense. Sin embargo, pues ya manifestaba ciertos rasgos de un alma superior, como ahorita lo vamos a ver, como esta avidez de conocimiento, como el reencuentro con maestros que habían sido sus maestros en vidas anteriores, en fin, una serie de cosas que Ana fue viviendo. Con el paso de los años y entrando de lleno en mi experiencia humana, pasé por muchas pruebas del alma y algunas veces vacilé. Mi progreso constante llevó a mis sabios maestros a introducirme a un místico que vivía dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén. Mi nuevo maestro se llamaba Juan. Ese es el nombre que voy a utilizar ahora, aunque con el tiempo llegué a conocerlo con otro nombre. Nos recibió a mi hija, ahora de 13 años de edad, y a mí, bajo su ala protectora. Su jovial y devota esposa, Ana Isabel, hizo espacio para nosotras en un pequeño trastero ubicado en el ático de su vivienda de piedra. Vivir en el ruidoso Jerusalén fue un duro despertar pero aprecié la oportunidad de profundizar en los misterios de mi alma para despertar, recordar y cumplir mi parte. Yo creo que a todos nos pasa esto, los misterios del alma propia. El proceso de despertar, de recordar y de saber cuál es nuestra parte en este drama llamado vida. Lo mismo vivió Ana. Lo que antes había sido una ciudad orgullosa era ahora una ciudad quebrantada
y su antigua gloria un recuerdo lejano. Después de haber ignorado las repetidas advertencias del profeta Jeremías, Jerusalén había sido devastada por los soldados babilonios de Nabucodonosor en el transcurso de 3 sucesivos asedios. Permanecí en Jerusalén 24 años, a pesar de que había mucho descontento y ocasional violencia en la ciudad. Yo prosperé allí. El templo estaba en ruinas y las calles estaban agitadas con el regreso de los que habían huido. Sin embargo, aprendí a permanecer en calma y centrada en mi ser, sin importar lo que mis sentidos percibieran que estaba ocurriendo en el exterior. Juan era albañil de profesión y también escriba y lector de la biblioteca del templo. Era estimado por la mayoría de los compañeros con los que trabajaba porque tenía una forma de ser que calmaba las muchas facciones discordantes de judíos y gentiles. Juan era, en su mayor parte, una persona muy amable y sin pretensiones, dedicada a Dios. También era inflexible sobre ciertos principios de la ley, tal como él entendía los escritos antiguos, y lo compartía con los sacerdotes y jóvenes que venían a educarse y formarse para convertirse en rabinos. Me recordaba de alguna manera a mi padre, o sea, al padre de Hannah, y de esa manera cubrió una necesidad de atención y cuidado para Urián y para mí. Juan estaba en la restauración de la biblioteca del templo, que había sido destruida por los conquistadores babilonios, cuya presencia continua se sentía como un lecho de espinas. Siempre parecía tener energía ilimitada, dormía poco y rara vez se fatigaba. Yo deseaba saber su secreto. Como si supiera mi intención, Juan comenzó a aparecer en mis sueños. Estos sueños eran tan reales como la vigilia. Me tomaba del brazo y me llevaba a través de puertas y pasillos a grandes salones de aprendizaje, donde había seres con vestidos blancos y con rostros llenos de tal luz, que al principio era difícil percibir sus rasgos humanos. Qué maravillosos eran estos encuentros. Cuán agradecida estaba de estar con un maestro de maestros. Qué agradecida estaba a los sabios que inicialmente me dirigieron a Jerusalén. Fíjense, Ana se estaba preparando en sueños, pero aquí dice que lo vivía como si fuera vigilia total. Ahí tuvo la oportunidad de tomar conocimiento de seres tan avanzados que ya ni siquiera estaban en esta dimensión. A medida que las semanas y los meses fueron pasando de esta forma, yo también comencé a experimentar que necesitaba dormir poco. Me despertaba después de solo unas pocas horas de descanso profundo. Sentada en posición vertical sobre mi cama, me sentía totalmente animada. Mi corazón latía fuertemente a los antiguos ritmos de mi alma. Me gustaba meditar sobre la corriente de luz y de sonido, cargando cada célula, y entonces Juan aparecía etéricamente y me acompañaba a uno de los muchos salones de registros. A veces, perdón porque me está tapando el celular. A veces, antes de encontrarme con Juan, me sentía flotando hacia arriba y miraba hacia abajo mi cuerpo que yacía dormido o sentado en meditación. O sea, vivía viajes astrales. Me di cuenta de que un cordón de plata elástico me unía a mi cuerpo. Yo era libre de ir a cualquier parte. Estas experiencias fuera del cuerpo suelen llamarse viajes astrales. En el salón de los registros, Juan abría los pergaminos y me enseñaba a descifrar símbolos y lenguajes. Así fue como comenzó en serio mi formación etérica como escriba. Mis tareas diarias ayudando a Ana Isabel con su ajetreado hogar parecían pasar fácilmente. Mi meditación sobre corrientes de luz y sonido
altamente refinados y sutiles sostenían la fuerza de mi cuerpo. Encontraba poco tiempo para socializar y eso estaba bien para mí. Mi deseo era adquirir esa mayor sabiduría que se estaba abriendo para mí. O sea, ella estaba en una técnica de meditación muy avanzada y por eso vivía todos estos procesos. Ese conocimiento ya ha llegado a esta tierra. Ya hay técnicas para elevar la energía a tal grado que se pueda pues hacer lo que a Ana le pasaba. Por ejemplo, estos desprendimientos, hay mucha gente que ya los practica, los llamados viajes astrales. Y también el poder trasladarte a dimensiones superiores, en donde definitivamente el estado cotidiano al que estamos acostumbrados, nada que ver. O sea, nuestro nivel de conciencia aumenta, nuestra vibración aumenta y todo se ve diferente, entras en un estado de bienestar increíble. Claro que no te puedes quedar ahí. Luego cuando uno regresa a la vida cotidiana, pues vas bajando la vibración, porque en este mundo la vibración pues es más baja, o sea, en el mundo cotidiano, en el mundo donde hay que trabajar, donde hay que ganar para comer, en el que todo lo que ya sabemos que pasa en este mundo, cuando regresamos a él, pues la vibración va bajando. Pero puedes regresar a una vibración superior por alguna técnica de meditación, de pranayama, que es respiración, de viajes astrales. Bendito Dios, estamos viviendo en una época en donde ya todo este conocimiento está al alcance, ya no es oculto, ya hay entrenamiento, ya hay conocimiento. Hay que encontrarlo, desde luego, y hay que aprenderlo y hay que ser disciplinado. Por cierto, muy cercano voy a dar un curso para rejuvenecer, poderoso, en donde vas a encontrar muchos de los procesos que nos pueden llevar a estos estados, donde desde luego hay una regeneración y se puede retrasar envejecimiento sensiblemente. Así que estate pendiente porque lo voy a anunciar próximamente. Aunque no había muchas mujeres en mi vida exterior con las que podía compartir mis pensamientos más íntimos, había en los retiros interiores muchas mujeres a quienes llegué a amar. Disfrutaba de su compañía a pesar de que los ojos no iniciados no podían ver a mis compañeras. O sea, ella veía seres desencarnados. Algunas de ellas os las presentaré a medida que continuemos nuestro camino juntas, porque son personajes claves en el desarrollo de nuestra historia. Eran pocas las mujeres que conocí en el mercado, a la sinagoga, que tenían acceso a la educación que yo estaba recibiendo de los grandes seres. Aunque estrechamente ligadas a sus hogares, la vida de la mayoría de las mujeres parecía dedicarse a la adquisición de modales y estatus. Francamente encontraba sus chismes e intereses mundanos aburridos y tediosos. Incluso Ana Isabel, un alma de lo más atenta y amable, no podía acompañarme a donde yo anhelaba ir. Eso pasa cuando uno sube de frecuencia, cuando vibra mucho más alto que la mayoría de las personas, pues no te encuentras con mucha compañía. La mayoría de gente no te entiende. Entonces, pues vas reduciendo tu círculo social. ¿Ok? A la edad de 16 años, Auriana se casó con un hombre llamado Jaime e inmediatamente se quedó embarazada de mi primer nieto. Yo, por supuesto, estaba muy emocionada por la oportunidad de prepararla para el parto. Yo era una maestra partera,
después de haber sido enseñada por mi madre a una edad muy temprana con los nacimientos de mis hermanos más jóvenes. Está hablando de la vida de Hannah. También me había llevado con ella para asistir a otras mujeres cuando llegaba su hora. Debido a mi disposición naturalmente maternal, disfrutaba de esa reunión de sabiduría que hacía que el paso del alma a una nueva encarnación fuera una bienvenida de amor. O sea, el papel de una partera, que es tan importante en este mundo. O sea, de quién recibe a nuevos seres. Ella, imagínate, qué privilegio como madre que una partera así reciba a nuestro hijo. Desafortunadamente, hoy es muy diferente los partos. Sí hay psicoprofiláctico y sí hay gente de mayor conciencia que acude a ello, pero no toda la gente, la mayoría no lo hace. Ayudaba al parto con ciertos sonidos o combinaciones de sonidos que salían de mis labios mientras masajeaba el gran vientre de la madre henchido de contracciones. Al ver las energías con visión clarividente como los colores y las formas de pensamiento cambiaban con su respiración, aconsejaba a la madre para que respirara y dijera en voz alta los nombres del Dios único. También llamaba a los ángeles a estar presentes durante el parto. Había aprendido asimismo el uso de hierbas para aliviar el dolor, la infección, la inflamación y para la formación de la leche. En Jerusalén, mis dos amigas y yo teníamos jardines dedicados al cultivo de hierbas medicinales, o sea, por fin se pudo hacer de dos amigas que sí le entendían. También caminábamos por los campos y pastizales durante las estaciones apropiadas para recoger y reponer nuestras provisiones de hierbas. Así fue como traje al mundo al primero de mis muchos nietos. Auriana tendría 8 hijos en total, debido a mi presencia calmada y a mis conocimientos de partería y de hierbas, tanto pobres como ricos me reclamaban. Dar la bienvenida a las almas que tomarían parte en el drama de la tierra me conmovía el corazón. Ese era mi trabajo en mi vida externa y junto con el aprendizaje nocturno, con los maestros secretos de la Hermandad de la Luz, mis días estaban llenos a rebosar. Bueno, pues aquí vamos a dejar este capítulo, segundo capítulo, de la vida de la mujer que vivió 600 años en juventud. Como puedes ver, fue una vida muy peculiar, muy llena de preparación espiritual sobre todo, muy interesante. Así que te espero en el tercer capítulo. Y si estás viendo esto por YouTube, te pido que no olvides darle like y que te suscribas al canal que se llama La Senda de Isis. Buenas noches.